Debo confesar, sinceramente, que el problema esa noche fue la vestimenta de mi suegra. Llevaba unos pantalones blancos, que marcaban su figura mucho más de lo habitual. Cada vez que iba y venía de la cocina, o mientras estaba sentada en el sofá, mis ojos se desviaban constantemente hacia ella. Sabía en mi cabeza que no debía, pero mi cosita fue honesta. Entré en la habitación, cerré la puerta con llave, y me senté en la silla. Era hora de aliviar esa tensión que se había acumulado en ella. Ya dura. Al principio, intenté pensar en otras mujeres. Actrices que había visto, mujeres desconocidas con cuerpos voluptuosos que había cruzado en la calle. Pero fue inútil. Mi suegra seguía apareciendo en mi mente. No debería. Intenté a la fuerza pensar en otra cosa. Pero al final solo pensé en mi suegra. Isabel, no podía evitarlo. Estaba en el momento en que mi respiración se aceleraba con movimientos vigorosos de mi mano, arriba y abajo. Que. La puerta se abrió. Estaba seguro de que había echado la llave. He planchado la camisa que te pondrás mañana, dijo. Mi suegra entró en la habitación con una camisa en la mano. Y lo vio todo. A mí, sentado en la silla, la posición de mi mano, mi expresión. Fue el momento del gran desastre. Lo siento mucho. Tartamudeé. Mi suegra dejó la camisa sobre la cama a toda prisa. Hablamos después, dijo. Se detuvo brevemente en la puerta. Sin darse la vuelta, con voz temblorosa, dijo. Está bien, un hombre puede hacer eso. Pero yo no sabía, contradé la curecia qui nacio nacinos non. Este incidente cambiaría por completo nuestra relación. La historia que les presento hoy es un poco delicada. Y tal vez algunos fruncirán el ceño. Se morderán la lengua o la negarán. Pero nuestra vida está en constante cambio. Y al igual que no siempre fluye como pensamos, nuestras emociones también cambian a veces. Es la historia de un hombre que perdió a su amada esposa. Y de la madre de su esposa que se infiltró en su vida diaria para consolar su desolación. Son dos personas que quizás compartieron la pena más profunda. Y que, abrazando la soledad del otro, poco a poco, con mucha cautela, dejaron que sus sentimientos se transformaran en amor. Aunque no terminaron felices. Esto también fue debido a un cambio en el entorno. Esta no es una simple historia de romance ni una historia para culpar a nadie. Es simplemente la historia de dos almas heridas que, un día, intentaron abrazarse mutuamente para volver a hacer brotar el amor. Antes de empezar, denle a me gusta y suscríbanse. Me da mucha fuerza. Ahora sí. Les contaré la historia completa. Mi nombre es Jorge Martín. Tengo 41 años. Decir que soy un empresario exitoso en el sector de la distribución de alimentos puede sonar grandilocuente, pero he estado dirigiendo una pequeña empresa de distribución de alimentos que comencé desde las afueras de Madrid hace más de 20 años. Trabajando duro, vivía en un amplio ático en una zona acomodada, y mi vida era económicamente desahogada. Sin embargo, hace un año, perdí a mi esposa, Sofía, que lo era todo para mí, en un accidente de tráfico. Sofía era 10 años menor que yo, murió a la edad de 30 años. La gente a nuestro alrededor siempre se preocupó por nuestra diferencia de edad desde el principio. 10 años no es demasiado, podrías arrepentirte después, me decían una y otra vez. Pero mi esposa fue mi primer y último amor. Su carácter brillante y cálido había sido una luz en mi vida, que a veces era demasiado áspera. Después de que esa luz se apagara, me derrumbé por completo, me aferré desesperadamente al trabajo, pero la sensación de vacío me invadía cada vez que volvía a casa. El frigorífico estaba vacío, el salón demasiado silencioso y la cama demasiado grande. Tengo que vivir así. Me acostaba pensando eso cada noche. Después del funeral, mi suegra, Isabel, venía a menudo, aunque el dolor por la pérdida de Sofía, su hija única, era inmenso. No podía quedarse quieta viendo que yo no comía ni dormía bien, y que estaba a la deriva. Jorge, ¿estás comiendo? Esa primera pregunta de mi suegra aún resuena en mis oídos. Yo no podía responder, solo asentía con la cabeza. Ella abría el frigorífico en silencio y suspiraba. ¿Cómo vas a vivir así? ¿Cuánto se preocupará Sofía por ti desde el cielo? Desde ese día, mi suegra venía 3 o 4 veces a la semana.
Me cocinaba, me hacía la colada y me ordenaba la casa. A veces, simplemente se sentaba en el sofá del salón, y pasaba el tiempo conmigo en silencio. Éramos las únicas personas que nos entendíamos, habiendo perdido a la misma persona. Y compartir nuestro dolor era un consuelo. Mi suegra también estaba sola. Mi suegro había fallecido hacía 5 años. Tenemos que seguir viviendo. Una noche, mientras cenábamos juntos, cuando mi suegra sonrió con tristeza, sentí una emoción extraña. Mi suegra y yo solo nos llevábamos 13 años. La llamaba suegra, pero en realidad su edad estaba más cerca de la de una hermana mayor. Había tenido a Sofía a principios de sus 20, y aún mantenía una apariencia joven y elegante. Hacía yoga y jogging regularmente, por lo que estaba sana y tonificada, algo increíble para una mujer de 54 años. Así pasaron varios meses. Yo, a quien al principio le costaba incluso comer, empecé a ingerir poco a poco las comidas que ella me preparaba. El hecho de obligarme a ir a la oficina, trabajar y volver para cenar con mi suegra, se convirtió en una rutina, y la tristeza en mi corazón fue encontrando poco a poco su lugar. No había desaparecido por completo, pero ya no era el dolor sofocante de antes. Una noche, después de cenar, mi suegra estaba fregando los platos, y por primera vez la vi de una manera diferente. Solía vestirse de forma cómoda cuando venía a casa, pero ese día llevaba unos pantalones de algodón blancos que se le ajustaban. La vi de pie frente al fregadero y la miré inconscientemente. No debo. Rápidamente desvié la mirada. Pero en el momento en que vi la sutil línea de su braga claramente marcada bajo sus pantalones desde atrás, mi corazón empezó a latir extrañamente rápido. Desde entonces, cada vez que ella venía, sentía una tensión inusual. Pasaron varias semanas. Las visitas de mi suegra empezaron a ser menos frecuentes. De venir 3 o 4 veces a la semana, pasó a 1 vez a la semana. Y luego 1 vez cada 2 semanas. Mi suegra ya no viene, murmuré, mirando el frigorífico vacío. Extrañaba las comidas que me preparaba y las conversaciones que teníamos mientras cenábamos. Pero, sobre todo, la extrañaba a ella. Debería llamarla, dudé. Pero lo dejé pasar. Ella también tiene su vida. No puede estar siempre pendiente de mí, pero mi corazón se sentía vacío. Cuando volvía del trabajo, abría la puerta esperando que ella estuviera allí. Pero la casa siempre estaba vacía. Pasó un mes. Era un sábado por la tarde. Sonó mi móvil. Era mi suegra. Había un problema con la reestructuración de su edificio. Me han dado la indemnización, pero no tengo dónde ir mientras encuentro un piso nuevo, me dijo, suspirando. Yo le ofrecí mi casa sin dudar. Suegra, venga a mi casa. Hay habitaciones de sobra. Es mejor que esté sola. No, a decir verdad. Yo también me sentía muy solo. Tenía 4 habitaciones en mi amplio ático, y solo las usaba yo. La casa parecía demasiado vacía. Sentía que si mi suegra estaba a mi lado, el vacío que había dejado mi esposa se llenaría un poco. Mi suegra lo pensó durante un buen rato. ¿De verdad estarás bien? No te incomodará. En absoluto. Al contrario. Me sentiré más cómodo yo. Finalmente, mi suegra aceptó mi propuesta. Eligió la habitación que usaba como cuarto de invitados, la más alejada de mi suite, y decidimos mantener una distancia prudente. Cada uno se ocuparía de sus cosas durante el día, y cenaríamos juntos por la noche. Los primeros días fue exactamente así. Respetábamos el ritmo de vida del otro sin ninguna incomodidad. Pero al vivir en el mismo espacio, un cambio extraño comenzó a gestarse. Mi suegra se hizo cargo naturalmente de las tareas del hogar. Si tienes ropa sucia, dámela. La lavaré junta. No, está bien. Yo la lavo. ¿Qué va? Yo también voy a lavar la mía. Es más cómodo si la hacemos juntos. Así, le di mi ropa. Días después, encontré mi ropa limpia y doblada frente a la puerta de mi habitación. Incluso mi ropa interior. Sentí que me ardía la cara. Mi suegra había lavado hasta mis calzoncillos. Durante la cena, hablé, sintiéndome incómodo. Suegra, mi ropa interior la lavaré aparte. Por favor, ¿por qué? No está sucia. La ropa sucia es ropa sucia, me dijo, sonriendo sin darle importancia. Vivimos juntos, no te preocupes por esas cosas. A partir de ese momento, mi suegra continuó lavando toda mi ropa con naturalidad.
Al principio fue embarazoso, pero poco a poco me acostumbré. No. Quizás el problema fue acostumbrarme. El hecho de que mi suegra tocara, lavara y doblara mi ropa interior. Se había vuelto tan natural, que esa intimidad estaba borrando los límites, sin que yo me diera cuenta. El problema más grande vino después. Por las mañanas, mi suegra ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Verla con el delantal puesto, con una sartén en la mano, y tarareando una melodía, era demasiado natural. También la veía a menudo leyendo en el salón o sentada en el sofá viendo una serie. Especialmente me llamaba la atención verla tomando un té sentada después de su paseo nocturno. En casa, ella vestía ropa cómoda, pero a veces llevaba vestidos que le llegaban por encima de la rodilla, o pantalones que se ajustaban a sus caderas. Al sentarse en el sofá, cruzaba las piernas sin pensarlo, y cada vez, el atisbo de sus pantorrillas suaves y la ropa interior apenas visible captaban mi atención. No debo hacer esto. Intenté reprimir mis pensamientos, pero su cuerpo sano y tonificado seguía apareciendo en mi mente. Estaba tan bien cuidada que era increíble que tuviera 54 años. Por las noches, me costaba cada vez más conciliar el sueño, la chispa del deseo, que había estado dormida desde que mi esposa se fue, se estaba encendiendo lentamente. Y esa chispa ardía aún más por mi suegra. Un día, la observé detenidamente. La forma de sus ojos, la de sus labios, su expresión al sonreír. Mi suegra se parece a mi esposa. No, para ser exactos. Mi esposa se parecía a mi suegra. Sofía era una versión joven de Isabel, y mi suegra, una versión madura de Sofía. En el momento en que me di cuenta de eso, me sentí aún más confundido. ¿Es esto nostalgia por mi esposa? No pude encontrar una respuesta. Habíamos vivido juntos unas 3 semanas. Cada vez era más consciente de mi suegra. Cuando limpiaba y se inclinaba, veía sus piernas lisas bajo la falda, y tenuemente, el color azul claro de su ropa interior, y cuando se sentaba en el sofá con las piernas juntas, si mi mano rozaba instintivamente su muslo, mi corazón latía rápidamente. Incluso en el trabajo, pensaba en ella. ¿Qué le gustará hoy a mi suegra? Debería comprarle alguna fruta que le guste de camino a casa. Me sentía extraño pensando en esas cosas mientras trabajaba, y esperaba con ansias volver a casa. Antes temía la casa vacía, pero ahora me emocionaba volver a la casa donde ella estaba. Ya llegué. Al abrir la puerta principal, mi suegra me recibía con una sonrisa brillante. La cena está lista, lávate y sal. Esa simple frase no podía ser más cálida. Durante la cena, compartíamos lo que había pasado durante el día. Hoy conseguí un contrato en la empresa. Oh, qué bien, felicidades. Ella escuchaba mis historias sinceramente y se alegraba por mí. Cada vez, yo la miraba a la cara. Cuando nuestros ojos se encontraban, mi corazón daba un vuelco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta emoción? Sabía que no era simple gratitud. Entonces, un viernes por la tarde, no tenía programada ninguna entrega a clientes, así que les di día libre a mis empleados, y yo también me quedé en casa. Mi suegra estaba haciendo yoga en el salón. Sus movimientos lentos sobre la esterilla de yoga eran muy elegantes. Llevaba leggings y una camiseta corta, y esa ropa resaltaba aún más su figura. Fingí tomar café en la cocina mientras la miraba. Cada movimiento, al doblarse, estirar las piernas o levantar los brazos, me entraba por los ojos. Era imposible creer que ese cuerpo tuviera 54 años. La línea de sus caderas firme, sus muslos, su cintura esbelta, la suavidad de sus hombros. Mi suegra es realmente una mujer hermosa. En ese momento, ella giró la cabeza y me miró. ¿Qué? ¿Necesitas algo? Ah, no, solo. Desvié rápidamente la mirada. Mi suegra sonrió. ¿Me traes una taza de café? Tengo sed. Sí, claro. Le préparé un café y se lo di. Ella lo tomó sentada en la esterilla de yoga, con las piernas cruzadas. Y en ese momento, el centro de los leggings me llamó la atención. Mi corazón se aceleró de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Volví a mi habitación. Pero la imagen de mi suegra no desaparecía de mi mente. Esa noche no pude dormir. Su imagen seguía apareciendo. Haciendo yoga, preparando la cena, sentada en el sofá con las piernas cruzadas,
¿Qué estoy haciendo? Hundí la cara en la almohada. Sabía que no estaba bien. Pero mi corazón ya estaba fuera de mi control. Había pasado 1 mes y medio viviendo juntos. Ya no podía negar mis sentimientos. Cada vez que mi suegra hacía algo en casa, cada vez que sonreía, cada vez que escuchaba su voz, mi corazón se agitaba, especialmente cuando llevaba faldas por encima de la rodilla. No sabía a dónde mirar, y me sentía avergonzado. Empecé a perder la concentración en el trabajo. A veces, mientras revisaba documentos, pensaba de repente en mi suegra, y a menudo me distraía en las reuniones. Esto va a acabar mal. Me regañaba a mí mismo, pero era inútil. Mi suegra parecía haber notado algo. Parecía haberse dado cuenta de que mi mirada hacia ella era diferente. A veces, cuando nuestros ojos se encontraban, ella era la primera en desviar la mirada. Y parecía intentar poner un poco más de distancia entre nosotros. Durante la cena, ya no conversábamos tan cómodamente como antes. Un silencio incómodo fluía a menudo. Y ambos actuábamos con cautela, conscientes el uno del otro. Era un viernes por la noche. Había sido un día estresante en el trabajo. No me sentía en paz ni siquiera al volver a casa. Después de cenar, me retiré a mi habitación. Me duché y me acosté. Pero no podía dormir. No dejaba de pensar en mi suegra. Recordé la ropa que llevaba esa noche. Era un vestido que subía un poco por encima de la rodilla. Y cada vez que iba y venía de la cocina mientras preparaba la cena, esa imagen me había entrado por los ojos. Me senté en la silla junto a la cama. No debo. Pero mi cuerpo estaba reaccionando. Era la primera vez que sentía esta emoción. Desde que mi esposa se fue, me levanté y fui a la puerta. Oí el ruido de la cerradura. La cerré, me tranquilicé y volví a sentarme. Era el momento de aliviar la tensión acumulada en esa cosita, que se había puesto dura sola. En ese momento, la crema hidratante que usaba para salir, me llamó la atención. Instintivamente, puse una buena cantidad en mi mano. Cerré los ojos y respiré hondo, concentrándome en la sensación que hacía tanto tiempo que no experimentaba. Al principio, intenté pensar en otras cosas. El rostro de una actriz que había visto, mujeres desconocidas con cuerpos tonificados que había cruzado, pero fue inútil. La imagen de mi suegra seguía apareciendo, su silueta con el vestido yendo y viniendo de la cocina esa noche, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, su expresión al sonreír. No debo. Lo sabía en mi cabeza. Pero mi cosita fue honesta. Cuanto más pensaba en mi suegra, más intensa y dura se ponía la reacción. Terminé concentrándome solo en su imagen, con movimientos frenéticos de mi mano. Mi respiración se aceleró. Fue en ese instante, tots, Jorge, estás ahí. Oí la voz de mi suegra junto con el golpeteo en la puerta. Me sobresalté y detuve mi movimiento. Pero no tuve tiempo de responder, Dorreje y Reca. Oí el sonido de la puerta abriéndose. Ah, no la había cerrado bien. Te planché la camisa para mañana, dijo. Mi suegra entró en la habitación con la camisa en la mano, y se detuvo. Me vio sentado en la silla. Mi aspecto, mi expresión, y la posición de mi mano. Sus ojos se abrieron de par en par. Hizo un pequeño ruido de sorpresa. Lo siento mucho, dije. Me giré rápidamente, tapándome con las rodillas. Mi cara me ardía. La cara de mi suegra también se puso roja. Perdón, llamé. Pero como no contestabas, simplemente, la camisa se le cayó de la mano. Nos quedamos congelados por un momento, mirando la camisa en el suelo. De verdad, lo siento mucho. No me atrevía a mirarla. Mi suegra recogió la camisa a toda prisa y la puso sobre la cama. Hablamos después. Intentó salir de la habitación rápidamente, pero se detuvo un momento en la puerta, pareció tomar aire, y sin darse la vuelta, con voz temblorosa, dijo, «Está bien, un hombre puede hacer eso». La puerta se cerró suavemente. Me desplomé en la silla. ¡Qué vergüenza! El calor no desaparecía de mi cara. Ya no podía hacer nada. Solo me cubrí la cara con ambas manos, retorciéndome de vergüenza. ¿Cómo voy a mirarla a la cara mañana por la mañana? Pero de repente, me vino un pensamiento extraño. En la mirada de mi suegra justo antes de salir, no solo había sorpresa por lo que había visto, parecía haber otra emoción mezclada. ¿Será? No, sacudí la cabeza.
pero mi corazón latía extrañamente rápido. Me levanté más tarde de lo habitual. Temía encontrarme con mi suegra, pero al final, tuve que hacerlo. Cuando salí a la cocina, ella estaba preparando el desayuno. ¿Te levantaste? Vamos a desayunar. Mi suegra habló con naturalidad. Como siempre, me senté con cautela a la mesa. ¿Dormiste bien? Sí, ¿y usted? Yo también dormí bien. Compartimos un desayuno incómodo, yo sana. Las conversaciones se cortaban y el silencio fluía. Yo solo quería terminar de comer rápido e ir a la oficina. ¿Volverás pronto hoy?, me preguntó mi suegra. No lo sé, tengo algo de trabajo. ¿De acuerdo, te prepararé la cena? Asentí con la cabeza y me fui a trabajar. Tampoco pude concentrarme en la oficina. La escena de la noche anterior no dejaba de aparecer. El momento en que mi suegra entró en mi habitación, su expresión. Lo que me dijo. ¿Qué estoy pensando? Sacudí la cabeza. Pero en el fondo, quería volver a ver a mi suegra. A las 6 de la tarde, me apresuré a salir del trabajo, mi corazón latía con fuerza todo el camino a casa. Abrí la puerta. Ya llegué. Mi suegra estaba sentada en el sofá del salón. A diferencia de otras veces, estaba en el salón, no en la cocina. Sí, ¿y la cena? Aún no la he hecho. Te estaba esperando. Mi suegra me miró. Su mirada era diferente de lo habitual. Siéntate. Me senté en el sofá frente a ella. Jorge, sobre lo de anoche. Mi suegra fue la primera en hablar. Contuve la respiración. Suegra, lo siento. De verdad, está bien. No es tu culpa. Mi suegra agitó la mano. Un hombre puede hacer eso cuando vive solo, lo sé. Pero aproveché la oportunidad para ser honesto. Lo hice pensando en usted. Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par. ¿Qué dices? Al principio, no fue así. Intenté pensar en otras cosas. De verdad. Continué hablando sin levantar la cabeza. Pero no dejaba de pensar en usted. Viviendo juntos, viéndola todos los días. En algún momento usted empezó a llamarme la atención. Mi voz temblaba. Sé que no está bien. Usted es la madre de mi esposa, y yo soy su yerno. Pero... Mi suegra preguntó en voz baja. ¿Qué? ¿Viviendo juntos? No pude reprimir mis instintos. Confesé con sinceridad. La veía haciendo las tareas de casa, sentada en el sofá, cuando llevaba faldas por encima de la rodilla. Todo me entraba por los ojos. Como hombre, no pude evitarlo. Al principio sentía culpa. Lo siento por Sofía y por usted. Me cubrí la cara con las manos, pero cada vez fue a peor. Incluso en el trabajo. Solo pienso en usted. Inolado desde un orado del Mida, y espero con ansias volver a casa. Esto no es solo soledad. Mi suegra guardó silencio durante un rato. Yo también lo he estado pensando. Dijo en voz baja. Creo que es inevitable que nos volvamos conscientes el uno del otro viviendo así. Un hombre solo, sé lo difícil que es. Tuviste que reprimirte todos los días, y anoche, te vi haciéndolo solo en tu habitación. La cara de mi suegra se puso roja. Lo siento, debería haber sido más cuidadosa. Quizás me vestí demasiado cómoda en casa. Mi suegra se acarició las rodillas con las manos. Verte anoche, sinceramente, me sorprendió, pero después, no paraba de pensar en ello. Yo también soy humana. En el momento en que escuché a mi suegra, ya no pude contenerme. Le agarré la mano. Suegra. Jorge. Ella asintió lentamente con la cabeza. Hoy no tienes que reprimirte. Yo siento lo mismo. Sentí que mi corazón se detenía. De verdad, suegra, ¿sí? Me apretó la mano con fuerza. Hoy no pensemos en nada. Me levanté con cautela. Ella también se levantó lentamente. Ella asintió con la cabeza en voz baja. Caminamos hacia el dormitorio en silencio. Estábamos tan cerca que podíamos escuchar el latido de nuestros corazones. Isabel. Sí. La miré a la cara. El rostro que se parecía al de mi esposa. Pero con una belleza más madura y profunda, ella también me miró. Y nuestros labios se tocaron, mientras sus manos tocaban suavemente y con lentitud mi cosita, que hasta entonces solo había visto con sus ojos, y no podía separarse de ella. Yo, instintivamente, acaricié su cintura, sus caderas, y el interior de sus muslos como un aventurero que pisa tierra sagrada, explorando cada rincón de su misterio.
En ese momento, la soledad, la añoranza, todos los sentimientos se mezclaron. Esa noche, cruzamos la línea, sentí que volvía a la vida después de más de un año de letargo. Honestamente, mi suegra era más de lo que jamás había imaginado. Era imposible creer que tuviera 54 años. Era a otro nivel de lo que yo me había estado dando a mí mismo a solas en la habitación. Su olor, sus labios suaves, su tacto, y el sentimiento compartido. Mi cuerpo lo recordaba. ¿Cuánto había echado esto de menos? A mi suegra también parecía hacerle mucha falta. Por eso fue tan intensa. No nos soltamos hasta el amanecer. A la mañana siguiente, me desperté junto a mi suegra. El sol se filtraba por las cortinas. Ella aún dormía. Tenía una expresión de paz. Hemos hecho algo muy grande, pensé, pero no me arrepentía. Al contrario, mi corazón estaba cálido. Mi suegra también abrió los ojos. Nos miramos en silencio por un momento. ¿Te arrepientes?, me preguntó primero. ¿Y usted? Yo tampoco, Jorge. Después de probar lo tuyo, solo quiero más, dijo, hundiendo la cara en mi pecho. Yo también soy feliz en este momento. La abracé fuerte. Ya no éramos suegra y yerno, éramos un hombre y una mujer. A partir de ese día, nuestra relación cambió por completo. De día, seguíamos manteniendo una distancia prudente. Pero por la noche, nos buscábamos. Las cosas cambiaron incluso en el trabajo. Antes no quería volver a casa. Pero ahora quería irme rápido. Mi suegra me estaba esperando. A las 6 de la tarde, me apresuraba a casa. Mi corazón latía fuerte mientras subía en el ascensor. Al abrir la puerta, ella estaba en la cocina preparando la cena. «¿Ya llegaste? ¿Qué pronto viniste hoy?» «Sí. Quería venir rápido». Ella me sonrió. «Lávate. Te serviré la comida enseguida». El tiempo que pasábamos cenando juntos también cambió. Ya no era incómodo como antes. Nuestras manos se tocaban con naturalidad. Nos mirábamos a los ojos y reíamos. Después de cenar, nos sentábamos en el sofá del salón a tomar una copa de vino. Veíamos una serie y, naturalmente, comenzaban las caricias. Nos dábamos la mano, me apoyaba en su hombro, le acariciaba el pelo, todo era natural. Suegra. Soy feliz. Yo también. Nos miramos y sonreímos. Y nos besamos de nuevo. Esa noche también estuvimos juntos. Esta vez, la silueta de mi suegra era diferente a la anterior. Si bien su cuerpo tonificado y sus curvas emanaban deseo incluso con ropa cómoda, esta vez llevaba un vestido de seda con ropa interior blanca que se transparentaba sutilmente. Preparado para la noche, así, sentimos el calor del otro y nos susurramos palabras de pasión durante toda la noche. Pasaron días, una semana, un mes. Nos hicimos cada vez más cercanos. Mi suegra se convirtió en una parte de mi vida, y yo en una parte de la suya. Los fines de semana, íbamos juntos a hacer la compra, paseábamos por el parque y veíamos películas. Fuera de casa, seguíamos siendo suegra y yerno, pero en casa éramos amantes. «Me encanta estar así contigo», me dijo un día, abrazada a mi pecho. «Hace mucho que no me sentía tan viva». «Yo también. Si no fuera por usted, seguiría viviendo solo y triste». «Yo igual». Ella hundió la cara en mi pecho. «Me siento de nuevo como una mujer gracias a ti». Nos abrazamos y nos dormimos. Pasaron 2 meses. Nuestra relación se hizo aún más profunda. Más allá de lo físico, nos acercamos emocionalmente. Me enamoré de mi suegra. Si al principio era para aliviar la soledad, ahora era amor verdadero. «Suegra, ¿vamos de viaje este fin de semana?», le propuse una noche. «¿De viaje?» «Sí, a un lugar tranquilo. Los dos solos». Mi suegra dudó un momento. «¿Estará bien?» «Sí, nadie nos conocerá». Finalmente, asintió con la cabeza. El fin de semana, nos fuimos a un pueblo costero. Alquilé una casita tranquila con vistas al mar. «¡Qué hermoso!», exclamó mi suegro, mirando por la ventana. «Me alegro de que le guste». La abracé por los hombros. Caminamos por la playa cogidos de la mano. No había nadie que nos conociera. Éramos libres. Por la noche, volvimos a la casita y cocinamos juntos. Preparamos una cena deliciosa con los ingredientes que ella había traído. «Está riquísimo»,
Qué bien. Mi suegra sonrió. Llegó la noche. Nos sentamos en la terraza mirando el mar. Escuchábamos el sonido de las olas. Tenemos derecho a ser tan felices, murmuró ella. Claro que sí. Merecemos ser felices. Le tomé la mano. Ella me miró. Gracias. Yo le doy las gracias. Nos besamos y entramos en la habitación. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano para ver el amanecer. Nos sentamos juntos en la playa, mirando el sol naciente. ¡Qué belleza! Sí, de verdad. Yo la miré. Mi suegra era más hermosa que el amanecer. Te quiero, le dije, te quiero por primera vez. Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par, y empezó a llorar. Yo también. Nos abrazamos en la playa. Fue el momento más feliz. Había pasado aproximadamente un mes desde que regresamos del viaje. Una noche, el móvil de mi suegra sonó. Contestó la llamada y su expresión se endureció. Sí, de acuerdo. ¿Cuándo? Cuando terminó la llamada, me miró. Elena vuelve a España. Mi cuñada. Me sorprendí. Se refería a Elena, la hermana mayor de Sofía y su hija mayor. Elena había emigrado a Estados Unidos hace 15 años. Y se había casado allí con un hombre que conoció en la comunidad hispana. No pudo venir al funeral de Sofía debido a la pandemia. De repente, sí, va a cerrar su vida en Estados Unidos y volver a España definitivamente. Dice que está preocupada por mí, que me estoy haciendo mayor. La voz de mi suegra temblaba. Yo también sentía ansiedad. Si mi cuñada volvía, nuestra relación podría ser descubierta. ¿Cuándo viene? La próxima semana. Y dice que se quedará conmigo por un tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Si mi cuñada se queda con usted, no tendrá que irse de esta casa. ¿Qué vamos a hacer? Mi suegra me apretó la mano con fuerza. Tendremos que ser muy cuidadosos, por ahora. Sí. Asentí. Pero mi corazón estaba apesadumbrado. El marido de mi cuñada llegaría un mes más tarde por motivos de trabajo. Una semana después, Elena llegó. La encontré en el aeropuerto. Mi suegra y yo. Y mi cuñada. Elena seguía siendo elegante y sofisticada. Aunque tenía unos 35 años, parecía mucho más joven. Como había vivido mucho tiempo en Estados Unidos, tenía un aire glamuroso. Hola, cuñado. ¿Cuánto tiempo? Sí, es verdad. La saludé torpemente. Elena miró a mi suegra con atención. Mamá, me alegro de que te vea tan bien. ¿Sí? Sí. Mi suegra intentó parecer tranquila, pero yo estaba tenso. La mirada de Elena era penetrante. Cuando salimos del aeropuerto y nos subimos al coche, mi cuñada preguntó. Mamá, ¿dónde estás viviendo ahora? Ah, estoy con mi yerno temporalmente. ¿Qué? ¿Por qué? Por la reestructuración del edificio. La mirada de Elena se agudizó. Entonces, yo también puedo quedarme allí. Pagar un hotel es caro y... Mi suegra y yo nos quedamos congelados al mismo tiempo. Pero no teníamos excusa para negarnos. Sí, está bien, respondió mi suegra a regañadientes. A partir de ese día, todo cambió. Con Elena viviendo con nosotros, ya no éramos libres. No podíamos estar juntos por la noche, y teníamos que ocultar las miradas que nos cruzábamos. Yo intentaba volver tarde con la excusa del trabajo. Y mi suegra pasaba tiempo con Elena. Pasó una semana. En toda esa semana, mi suegra y yo no estuvimos solos ni una sola vez. Elena siempre estaba en casa y nos vigilaba. Una noche, mientras mi cuñada veía una serie en el salón, llamé a la puerta de la habitación de mi suegra con cautela. Isabel. No, Elena puede despertarse. Oí la voz temblorosa de mi suegra al otro lado de la puerta. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Mi corazón se hundió. Así pasó una semana más. Mientras Elena vivía con nosotros, mi suegra y yo fuimos lo más discretos posible. Durante el día, manteníamos la distancia como antes. Y por la noche, cada uno se quedaba en su habitación. Pero los hábitos son difíciles de romper. Una mañana, me estaba preparando para ir a trabajar y no podía ponerme bien la corbata. Jorge, ven aquí, me dijo mi suegra, acercándose para arreglarme la corbata. Era un gesto tan natural, y su tacto era tan familiar. Su rostro estaba muy cerca del mío. Ya está. Mi suegra tocó la corbata y sonrió. En ese momento, di un paso atrás. Sorprendido.
Elena nos estaba mirando desde el salón. Otra noche. Después de cenar, mi suegra estaba fregando, y fui a ayudarla. Al pasarle un plato, nuestras manos se tocaron. Solo fueron unos segundos, pero nos quedamos mirándonos, sin soltarnos las manos. Justo cuando recuperé la compostura e iba a soltar su mano, oí pasos en el pasillo. Elena salía del baño. Rápidamente le entregué el plato y salí de la cocina. Y otra noche, estaba viendo la tele y mi suegra se quedó dormida en el sofá. Cuando su cabeza estaba a punto de caer hacia un lado, instintivamente le sujeté el hombro. Ella se apoyó en mi hombro con naturalidad, un gesto demasiado familiar. Elena, que estaba bebiendo agua en la cocina, nos vio. Desperté a mi suegra con cautela. Suegra, vaya a dormir a su habitación. Ah, sí, perdón. Se levantó rápidamente. Otro día volví a casa con una expresión sombría, debido a un problema en el trabajo. Estuve en silencio durante la cena. ¿Te pasa algo?, me preguntó mi suegra con preocupación. No, no, estoy bien. Después de cenar, salí al salón y mi suegra me siguió. Fue un momento en que Elena fue un momento al baño. ¿De verdad estás bien? Me apretó la mano con fuerza. Si te cuesta algo, dímelo, a mí. Por la calidez de su mano, estuve a punto de abrazarla. Pero el sonido de la puerta del baño abriéndose hizo que soltáramos las manos rápidamente. Elena entró en el salón. Su mirada era cortante. Así continuaron los momentos peligrosos. Había pasado un mes. Una noche, Elena me llamó, cuñado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nos habrá descubierto? Pero Elena habló de otra cosa. Cuñado, ya encontramos casa. Sí. Un piso para mí y para mamá. Nos mudaremos la próxima semana. Fue inesperado. De repente, mi marido llegará pronto. Tengo que arreglar el piso antes. Y mamá también tiene que vivir en una casa decente. No puedes seguir abusando de tu hospitalidad, me dijo con calma. Ah, sí, mis sentimientos eran complejos. ¿Se habría dado cuenta Elena? ¿O de verdad era el momento de mudarse? No estaba seguro. Esa noche, mi suegra me llamó en voz baja. Fue después de que Elena se acostara. Jorge, ¿escuchaste? Sí, ¿se van a mudar? Mi suegra miró por la ventana. Sí. Creo que ha llegado el momento. Tenemos que dejarlo. Su voz temblaba. Sentí que mi corazón se rompía, aunque lo había esperado. Suegra. No sé si Elena se ha dado cuenta o no, pero no importa. Las lágrimas llenaron los ojos de mi suegra. Tú eres joven. Tienes que vivir una vida nueva. La edad, no importa. Sí importa, mi suegra me miró. Tú me hiciste sentir viva de nuevo. Me sentí mujer de nuevo. Te lo agradezco mucho. Yo también. Pero ahora tengo que dejarte ir. Por tu bien. Contuve las lágrimas. Suegra, ¿lo siento? Y fui muy feliz. Mi suegra me apretó la mano con fuerza. Tienes que ser feliz. Tienes que encontrar a alguien tan bueno como Sofía. La abracé. Fue el último abrazo. Una semana después, mi suegra y Elena encontraron un nuevo apartamento. Decidieron vivir juntas, madre e hija, en un piso amplio que Elena había comprado. El día de la mudanza, ayudé a transportar las cosas. Mientras cargaba las pertenencias de mi suegra en el camión, mis sentimientos eran complejos. Ya es el final. Mientras Elena estaba ausente un momento, mi suegra y yo hablamos por última vez. ¿Tienes que vivir bien? Mi suegra me tomó la mano. Usted también, suegra. Yo estoy bien. Un yerno que se aliviaba solo con su mano, y que curaba su dolor con la boca sin piedad. Mi suegra sonrió. Pero sus ojos estaban llorosos. Tú puedes volver a ser feliz con una buena persona, prométemelo. Asentí con la cabeza. Lo prometo. Cuando nuestros ojos se encontraron por última vez, sonreímos sin decir nada. Gracias. A ti también. Sabíamos lo que sentía el otro sin hablar. El camión se fue. Me quedé allí, mirando hasta que el camión desapareció. Elena se acercó a mí. Cuñado. Sí. Ahora encuentra a alguien bueno y sé feliz. Incliné la cabeza. Lo haré. Elena me dio una palmada en el hombro. A partir de ese día, volví a estar solo, pero esta vez fue diferente. Tenía un recuerdo cálido en el corazón. Los momentos que pasé con mi suegra, los momentos en que nos consolamos y nos amamos, eso no era culpa, sino un recuerdo hermoso. Meses después, conocí a una mujer en un evento de la empresa.
Una persona de edad similar, con un carácter cálido y alegre, me acerqué a ella con cautela. Era un nuevo comienzo. Mi suegra también me enviaba mensajes de vez en cuando. ¿Estás bien? Sí. Cuídese usted también. Sí. Tú también tienes que ser feliz. Sí. Usted también. Nos habíamos dejado ir, pero no nos habíamos olvidado por completo. A veces, cuando pensaba en mi suegra, sonreía. Gracias, Isabel. Gracias a ti también, Jorge. Así, terminó nuestra historia en silencio, sin culpa ni arrepentimiento. Solo con recuerdos cálidos. En esta historia, un amor se fue demasiado pronto y otro floreció demasiado tarde. Pero no es lo más importante que ese amor le permitió a alguien volver a respirar. El final de esta historia no fue un final, sino un comienzo. Un comienzo hermoso y cauteloso de un hombre y una mujer que, a través de la pérdida, aprendieron a vivir juntos. Si usted, que está escuchando esta historia, también tiene una soledad antigua en su corazón, espero que esta pequeña historia les sirva de consuelo. Gracias. Y si ha llegado hasta aquí, por favor, suscríbase, dele a me gusta y deje un comentario diciendo, ha estado muy bien, me daría mucha fuerza.